Uno de los hombres de negocios cristianos más asombrosos y espectacularmente exitosos en la historia de los Estados Unidos fue Henry Parsons Crowell, el fundador de Quaker Oats Company. Por cierto, él es también uno de los menos conocidos en las historias de los éxitos empresariales, porque es justamente tal como él lo quiso. Nacido el 27 de enero de 1855, Crowell fue educado por un padre cristiano, Henry Luther Crowell, un creyente devoto que tuvo cuidado de impartir la fe cristiana a sus hijos. Nunca se disponían a comer en el hogar de los Crowell sin antes leer las Escrituras para luego seguir con una acción de gracias, suplicando además por las bendiciones de Dios para el hogar. El 20 de noviembre de 1864, el padre de Henry Crowell exhaló su último suspiro y fue a su eterna recompensa luego de sufrir de tuberculosis. Este evento tuvo un impacto dramático en el joven. Henry tenía tan solo 9 años de edad y eso fue devastador. Por eso se llenó de temor al contraer la misma enfermedad a los 17 años. Henry parecía estar muriendo, al igual que su padre. Entonces fue allí cuando lo invitaron a una cruzada evangelística de D.L. Moody en Cleveland, Ohio, un hombre que fue considerado como uno de los más influyentes evangelistas del siglo XIX. Al escuchar la conocida frase de Moody, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él, Crowell decidió convertirse en un hombre de Dios. Siendo un jovencito, Henry entendió el llamado del predicador, inclinó su cabeza y oró con el ministro, invitando a Jesús a entrar en su vida para que le muestre el camino a vivir para Dios. En todos los años de vida que continuaron, esta experiencia nunca sería olvidada. Henry estaba consciente de que algo maravilloso había sucedido dentro de él. El poder, la validez y la maravilla de ese evento estarían siempre presentes en la vida y obra de aquel muchacho y permanecerían con él el resto de su vida terrenal. Al orar esa noche él pensó: yo puedo hacer suficiente dinero como para sostener a varios hombres como Moody. Y esa noche oró así: Señor, si tienes a bien darme sanidad, yo usaré todas mis habilidades para hacer mucho dinero y sostener tu obra. En 1880, a la edad de 25 años, Henry Parsons Crowell fue declarado curado de tuberculosis por su médico. Tras haber recibido la sanidad, Henry se encontró sin haber podido asistir a la escuela secundaria y tampoco haber podido aprender las lecciones comerciales vitales por parte de su padre. Entonces tuvo que confiar en sus propios instintos y en el consejo de su Padre Celestial para tener éxito. Mientras buscaba la guía del Señor en cuanto a su próximo paso, su tío le sugirió que considerara la compra de Quaker Mill. Los dos propietarios anteriores habían tenido pérdidas con ese molino de avena, pero su tío instó a Henry a investigar el asunto aún más. En ese momento, la avena se utilizaba como comida para caballos. En 1881, Henry compró finalmente Quaker Mill e inmediatamente contrató a una persona de operaciones para que manejara el molino mientras Henry enfocaba su tiempo y energía en crear un mercado para sus copos de avena. La estancia con el molino pertenecía a unos cuáqueros, que son un grupo de cristianos protestantes, pacifistas, con costumbres estrictas, que por aquel momento eran respetados por su modo de vivir. De allí surgió la idea de la marca Quaker, porque pensó que sería una linda marca para su empresa. A pesar del arduo trabajo, Quaker Mill no lograba despegar. Henry trajo sus problemas comerciales al Señor, algo que era muy inusual en ese momento dentro del cristianismo. Se le ocurrió una idea que consistía en cambiar las mesas de desayunos para siempre. Hasta ese momento, la avena se presentaba a la venta
en grandes barriles o cajas, colocadas en los pisos de las tiendas de abarrotes o de ramos generales, atrayendo gusanos, insectos y alimañas. Imaginó su avena en los estantes de las tiendas de comestibles en recipientes de cartón individual e higiénico para el consumo humano. La idea funcionó y la demanda se disparó, impulsada con campañas publicitarias que resaltaban lo especialmente saludable y nutritivo de la avena. Henry se mantuvo fiel a la promesa que le hizo al Señor, pues fue un dador alegre a las causas cristianas. Su historia muestra que mientras más daba, más prosperaba. Gran parte de la fortuna que Henry creó a partir de este negocio fue directamente al financiamiento de iglesias y movimientos misioneros. Así comenzó la compañía Quaker, hoy una de las empresas de avena, cereales, pastas y galletas más reconocidas y respetadas del mundo. Tras el gran crecimiento de la empresa, hubo momentos en los que Henry llegó a destinar entre el 60 y el 70% de sus ingresos para la obra del Señor. El Instituto Bíblico Moody de la ciudad de Chicago nació gracias al dinero que Crowell estaba donando. Las primeras imprentas cristianas en los Estados Unidos fueron iniciativas de él. Lo mismo ocurrió con las primeras cadenas radiales en el mundo y hoy sigue bendiciendo a miles. Henry Parsons Crowell fue un poderoso hombre de Dios y un empresario extraordinario, un varón hambriento de la palabra de Dios toda su vida. El 22 de octubre de 1943, a la edad de 82 años, partió para estar con el Señor, mientras viajaba en el tren de regreso a su casa, portando una Biblia en sus manos. Henry dejó una marca indeleble en la sociedad al llevar la avena a la mesa del desayuno de los Estados Unidos. Proporcionó nuevos métodos de mercadeo y comercialización que aún son revolucionarios para los estándares actuales, y además de ser un promotor del Evangelio con sus ofrendas económicas. Una de las frases que Henry solía decir y que perdurarán en el tiempo dice así: si mi vida siempre puede ser vivida para agradarle a Él en todos los sentidos, será supremamente feliz. Si este video fue de bendición para tu vida, déjanoslo saber a través de un comentario. Danos un like y compártelo para que otros también sean bendecidos.